Continuamos en Camacua Diario y vamos ahora a dedicar la entrevista central del día de hoy a una noticia que dábamos el viernes justamente con sorpresa y con mucho dolor. Recibimos la noticia del fallecimiento del compañero Armando Cuervo, firme e irreemplazable referente ético y jurídico del sindicato. Luego de quiero contarles un poco sobre Armando, también para recibir a la invitada del día de hoy y poder compartir y recordar a Armando también desde este espacio. Armando Cuervo, luego de compartir el exilio en Colombia con su padre, quien fue durante muchos años asesor letrado de AEBU, Armando regresó al país y siguió la carrera de abogacía. De inmediato se incorporó al movimiento estudiantil, donde rápidamente se ganó el respeto y la admiración de todos por su valentía y su discurso certero e inteligente. El reconocimiento de su liderazgo, fue electo delegado estudiantil en el Consejo de Facultad de Derecho en los primeros años de la recuperación democrática. En 1987 se integró a la asesoría jurídica de AEBU, donde cumplió una brillante carrera durante décadas, hasta ser designado hace algunos años administrador general. Estudioso del derecho del trabajo y de la seguridad social, en el año 2006 fue designado director del Banco de Previsión Social, donde se desempeñó hasta el año 2010. Se destacó en esa alta función y su aporte fue decisivo en los avances de la gestión de este instituto y en el diseño y la implementación de importantes avances en la legislación social de la época, en particular en materia jubilatoria, del seguro de salud, del subsidio por desempleo y las asignaciones familiares. Sensible, respetuoso, empático y leal, Armando se ganó el cariño de todos quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir sueños, luchas, esperanzas y realizaciones. Para conversar, para recordar a Armando, quiero darle la bienvenida a Josefina Plá. Ella es doctora en Derecho, que estuvo también en la asesoría jurídica de AEBU desde 1973 hasta su jubilación en 2003. 76, sí. Ahí está, hasta su jubilación en 2003. ¿No es así? Bienvenida, Josefina, ¿cómo estás? El gusto es mío, lamento las circunstancias, pero agradezco la posibilidad de hacer esta memoria que para mí, desde el jueves, que cuando tuve la triste noticia, además yo no sabía que estaba enfermo desde unos meses antes, me empezaron a venir recuerdos, y entonces tú señalabas las dos trayectorias, la mía del 76 al 2003 y la de Armando del 1987 hasta ahora, hasta el año pasado. Entonces, creo que eso importa para ver algo más, el pedazo que coincidimos, el periodo que coincidimos, pero para entender un poco más voy a contar cómo ingresé yo en el 76, porque él entró ya en periodo democrático y yo participé de la asesoría de AEBU en tiempos de dictadura. Y tiene una serie de condiciones muy circunstanciales que motivaron esa venida. En el año 76, la asesoría no estaba instalada como parte, como una sección del sindicato, sino que la cubría en ese momento el doctor Mantero, padre, que tenía su estudio en la calle Andes y desde ahí hacía la asesoría de AEBU. Desde allí, en febrero del 76, él elevó un informe sobre la situación de libertad sindical en Uruguay en ese momento para la OIT, y eso generó que él presentó eso y se tuvo que ir del país porque lo perseguían o lo querían detener. Desde el exterior buscó la forma de que el estudio jurídico de él
continuara su labor, entre las que estaba la asesoría de AEBU. Y como hacía un año, en el 75, se había empezado a reunir el grupo de los miércoles en la casa del doctor Pla, mi padre, fue al que llamó, con el que se contactó, porque él integraba, para ver cómo podía cubrirse el estudio. Y llamó a los 4 abogados más jóvenes en ese momento. Y de ahí nos integramos en el estudio de la calle Andes, y desde ahí se empezó a cubrir AEBU. En determinado momento de AEBU pidieron mucha más presencia, y ahí los otros 3 se habían seguido sus carreras por otros destinos, y yo quedé mucho más cerca. Pero ubíquense en lo que era en ese momento la asesoría jurídica, era ir permanentemente a la cárcel el penal de Libertad a buscar firmas de destituidos del Banco República o del Banco de Seguros, de los 3 bancos oficiales que caían presos por persecución, y nosotros teníamos que ir a hacer el trámite porque generaba la destitución y otras cosas, pero seguíamos, no veníamos todo el tiempo. En un tiempo ahí participó algo más el doctor Batalla, Hugo Batalla también, y recién después empezó la actividad con Varela, que Varela estaba como dirigente sindical, había terminado en ese tiempo la carrera, él había sido bancario, trabajaba en Lustrino, por allá por Paso Molino. Digo esto porque varios de los encuentros eran algún restaurante o parrillada que había ahí, porque todos lo teníamos que hacer con encuentros muy cuidadosos. Creo que los aciertos más grandes del sindicato fue haber creado el sector deportivo, es decir, no estaba en los planes que eso iba a ser la gran cobertura, pero eso permitió que el sindicato siguiera, más disposiciones estatutarias que prorrogaban los mandatos de los dirigentes, de las autoridades, hasta que se renovaran. Todas esas cosas facilitaron muchísimo. Otro que valdría interrogar de la parte esa hay Siganda, porque lamentablemente, es decir, cuando conversábamos sobre la posibilidad de esta entrevista, yo sabía que de la jurídica con la que se encontró Armando en el 87, la única que estoy para poder contar soy yo. Entonces, hago un salto porque te conté todo eso para ubicar algo más de la situación. En todo el tiempo, recién en el 89 pasamos a ser dependientes. Hasta ese momento... todo ese proceso fue de armado de ese estudio jurídico de AEBU, sí, y iba a decir otro, como nombré a Batalla o nombré a Varela, quiero nombrar a Di Domenico Padre, porque Di Domenico Padre, que era empleado acá, bancario, porque era de los destituidos, no podía, era el que iba a mi estudio a buscar cosas o a llevarme, todo era el Dido era el que hacía esas cosas. Digo con esta familiaridad porque los oyentes de la radio, los mayores recuerdan, y los jóvenes es lindo que reciban esta transmisión de herencia. Entonces, cuando se llega la democracia, la restitución democrática, Varela, además el trabajo en ese momento que demandaba era muy grande, porque estaban todos los bancarios que habían sido destituidos durante toda la dictadura, que había que intentar recuperar sus derechos. Había toda la parte sindical que había que volver a restituirla. Eso había sido un proceso, ya 83, 84, había habido asambleas, se había logrado aprovechar o apropiarse la ley que la dictadura había dado para los sindicatos, y en esa estructura haber creado los bancos, las asociaciones que luego
volvían a reunificarse en AEU. Pero las asambleas de ese momento, con Juanjo Ramos, con Gustavo Bernini y otros muchos más, eran el esfuerzo por ir recomponiendo la parte gremial. Volvamos a la jurídica, entonces. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a participar? Nombro 3 hijos de antiguos abogados de la institución. Ricardo Mantero, que fue un lujo, cuando el padre se fue, él todavía era estudiante. Compartimos mucho ahí en el estudio de Andes, pero era todavía estudiante. Esther Suárez Neto, cuyo padre también, Edmundo Suárez Neto, también había estado vinculado, y Armando Cuervo, que ya contaste en la presentación, el padre también había participado. A eso se agregaban Raúl Varela y Ramón Muiño, que Ramón Muiño también bancario, muy ligado después muchísimo a la caja. Y yo, que venía de ese sustitución de Mantero en el estudio de la calle Andes, bueno, y ahí nos juntamos los 6 y se fue configurando esa sala jurídica. Empezamos a cumplir horario acá, empezamos a hacer turnos y guardias porque había mucha cosa que cubrir y a hacer mucha cosa porque hubo momentos muy difíciles y hubo que atender toda la restitución de funcionarios a través de la ley 15.783 y demás. Bueno, y Armando entró como todavía estudiante, no era recibido, pero entonces hacía toda la parte de procuración y estable allí de secretaría de la jurídica, hasta que después se recibió y fue uno más con todo. Yo llegué a trabajar con él desde que él entró en el 87 hasta el 2003, pero yo hacía turnos, por ejemplo, muy en horario de noche o de mañana, no era de los que estaban más en contacto, pero su figura es tan emblemática, es decir, porque él era de una serenidad y ritmo lento que es hoy envidiable. Pero empezaba a hablar con una solvencia muy grande en asesoramiento del consejo, que esa fue otra de las tareas que nos turnamos mucho, y hacer informes, bueno, de todo. Y él continuó. Yo, ¿por qué me fui en el 2003? Porque era el rigor del post crisis del 2002, y donde los bancos buscaban desprenderse de personal y creaban mecanismos de prejubilación y demás. Y acá se daba de alguna manera el ejemplo que toda persona que tenía causal jubilatoria debía pasar lo mismo. En el caso mío, porque me había recibido a los 24 años de abogada y porque había tenido los 30 años de ejercicio sin ninguna interrupción, ni de mediodía, ni de congelar categorías en la caja profesional. Yo tenía 30 años y la causal jubilatoria estaba antes, porque en ese momento las mujeres con 55 no jubilaban. O sea que yo ya estoy llevando 22 tenía 30 de abogada, pero ya tengo 22 de jubilada. Y como hice cosas después, a los 60 me hice madre de 3 niños. O sea que tengo tareas que otros las hicieron antes, en época de trabajo, yo las hice ya de jubilada. Así que realmente es una pérdida grande. Después, yo no dije, Mantero falleció en el 2001, Ricardo, también muy joven. Entonces, todas esas cosas hicieron que la jurídica se renovara. El ingreso de Gabriela
Pereira y de Ariel Nicolielo, y después ahora hay más Colota y otro más joven, pero en aquel momento fue golpes muy fuertes. En cambio, el más longevo de todos, que hay que hacerle homenaje, es a Raúl, que Raúl celebramos sus 100 años hace 2 años, fue el que más, y supongo que ustedes en la radio tengan entrevistas a Raúl, porque Raúl era una memoria viva mucho mayor que la que puedo aportar yo, en el sentido que él fue dirigente sindical, vivió todo ese momento difícil y después fue abogado y fue delegado a la OIT varias veces. Es decir, creo que conserva la memoria que hay que transmitir a las generaciones más jóvenes. Josefina, te quiero preguntar que si se te vienen a la memoria momentos particulares, nombraste situaciones complejas como el armado de la jurídica a fines de los 80s y también la crisis de 2002. ¿Qué te acordás de haber compartido con Armando también de pronto de esta serenidad que vos traías y que muchos dirigentes y muchos referentes traen? De la personalidad y la forma de pararse ante los problemas. Sí, porque me planteo mejor en el 2002, que fue un momento muy, muy difícil, lo que fueron esas asambleas, pasamos, los dirigentes sindicales puede ser que hayan pasado más veces, pero que el jurídica haya pasado la noche acá varias veces, fue impresionante porque la cosa estaba muy difícil y creo que yo no he leído los libros que otros han escrito sobre la crisis del 2002, pero sin duda tengo claro por haberlo vivido el papel de AEBU y el papel de Juanjo Ramos. Y si Juanjo Ramos tuvo esa capacidad de liderar una lucha es porque tenía toda banca privada y banca el gremio y todos al servicio de esa reflexión y búsqueda, porque había que hacer confianza en cuestiones difíciles. Yo creo que la historia hubiera sido otra si el sindicato no tenía la madurez y la sensatez que tuvo para tomar esas medidas. Y sin duda que jurídica estuvo en eso todos. Si tuvieras que... Y con esa, vuelvo a decir, la serenidad de Armando. Claro. Era joven y demás, pero era seguro de las cosas que veía. Vos citabas un informe por el que tuvo que exiliarse también y por el que se agudizó también la persecución. Había algo en su trayectoria, hubo distintos momentos en los que mostró el compromiso también profesional con la causa sindical y popular. ¿Cómo, si de pronto tenés alguna reflexión al respecto del lado como colega, como abogado, entregado también a ese tipo de... Sí, porque la labor jurídica es una labor de asesoramiento, pero en el caso de ser abogado sindical tiene mucha más, estar mucho más imbricado, no me sale la palabra que quiero, comprometido, involucrado en la causa. Y por tanto en Armando la vivió y además la vivió desde niño, porque si vivió el exilio con su padre, yo no sé exactamente las edades exactas con las que regresó y con las que salió del país, pero sin duda que vivió eso. Y después le tocó a él enseguida el compromiso estudiantil y después el compromiso sindical. En la forma más serena y callada, pero clarísimamente. Sin hesitaciones, sin duda, estuvo bien comprometido. Bueno, ¿hay algo más que quieras compartir también que haya surgido en estos días
de la trayectoria de Armando, o de pronto algo más personal o que a vos te haya movilizado. Hay algunas de las reflexiones que querría repasarlas, pero ahí dejé que transitaran las neuronas, porque no era común, en el caso mío, que hiciéramos muchas cosas fuera del ámbito de aquí. Almorzar juntos abajo, muchísimo. Pero fuera, entonces recuerdo una buceca hecha en mi casa cuando yo me mudé a Flor de Maroñas, pero no sé si ya estaba, yo creo que fue anterior a la llegada de él, o sea que estaban los demás abogados. Y una raviolada de ravioles caseros, un 1 de mayo en casa de Ricardo Mantero, que esa es más probable que haya podido estar, pero son las que me acuerdo. Después con los otros sí, porque yo iba a la casa de Esther Suárez Neto y a la casa de Varela varias veces, pero con Armando porque había, fíjate que él recién, eso sí, todos los 30 de noviembre llamarlo a saludar por su cumpleaños en una fecha muy... fácil de recordar porque le ha tocado con elecciones, pero no la distancia de edad. Yo tengo 75 y él cumplió 61 en noviembre último, entonces hay bastante diferencia. Yo no tenía fuera del sindicato, no compartía momentos, pero tengo la gratitud por haberlo conocido y valorado. Sin duda. María Josefina Pla, yo te agradezco muchísimo estos minutos en Radio Camacuá, recordando a Armando y también reconstruyendo su trayectoria y su legado, que también es parte de la historia compartida acá en AEU. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia.